una de las cosas más importantes para usted y para mí como hijos de Dios es saber en quién yo he creído. Yo he creído en Cristo Jesús, yo he creído en que Cristo me salvó, en que Cristo me compró y que compró para mí la vida eterna. Dígale amén a eso. Entonces la Biblia nos habla de los últimos tiempos y yo quiero darle dos posiciones acerca de lo que es los últimos tiempos, porque los últimos tiempos para los escritores de la Biblia tenían un concepto y tenían una distancia, y los últimos tiempos para muchos teólogos es diferente cómo ellos lo manejan y cómo ellos lo interpretan. Y quiero ir lentito aquí para no perderme yo ni perderlos a ustedes. Pero mire, los escritores o el escritor del libro de Revelación o Apocalipsis, que era Juan, él vio cosas en su tiempo. Pero empezando el libro de Apocalipsis, escúcheme bien esto porque esto es interesante para su vida y para lo que usted va a escuchar en este tiempo que estamos viviendo. El apóstol Juan escribe empezando el libro de Revelación, Apocalipsis, dice las cosas, diga conmigo, las cosas que fueron. A ver, las cosas que fueron, las cosas que son y las cosas que han de venir. Entonces, necesitamos estar claros que en aquel tiempo pasaron cosas que el apóstol las escribió. Y que en aquel tiempo pasaron cosas que para él eran el presente, estaban sucediendo cosas que el apóstol también las escribió, pero también dijo que iban a suceder cosas que el apóstol también las escribió. El lenguaje apocalíptico era un lenguaje que había que descifrarlo y solamente una comunidad podía entenderlo, y se utilizaban lenguajes hablando del imperio, hablando de los reyes, hablando de manera de que ellos no entendieran, y se utilizaban lenguajes como la bestia, como el anticristo, como el falso profeta, y se utilizaban lenguajes como esto, y los teólogos y a esto me refiero para que usted no crea cualquier cosa que usted escucha. Los teólogos de hoy en día dicen que esto ya se cumplió, y ellos te pueden demostrar bíblicamente, te pueden demostrar históricamente de que muchas de estas cosas que el apóstol escribió, las escribió para su tiempo, para el presente de él, y que el anticristo y que el hombre de pecado y muchas de estas cosas eran, sobre todo la bestia y los dragones, que eran un lenguaje un tanto figurado o figurativo para hablar acerca de eventos de ese tiempo. Pero como la Biblia, escuche, esto es interesante porque ellos van, el apóstol va y dice esto, los teólogos de hoy en día dicen que ya eso se cumplió. Y en parte muchas de estas cosas ya se cumplieron. Pero como la Biblia no pierde vigencia, aleluya por eso, la Biblia porque Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Dígame, por favor, dígame. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida, dándole esto vigencia permanente a la palabra de Dios. Entonces Jesucristo aparece y empieza a cumplir cosas que estaban escritas acerca de él, que nunca más se van a repetir, pero que nunca más, porque ya Jesucristo las cumplió, y esas cosas perdieron vigencia. Hablando de la ley y hablando de los profetas del Antiguo Testamento, no todo quedó cumplido y no todo quedó caducado, sino que Jesucristo cumplió ciertas cosas las cuales no se van a volver a repetir. La crucifixión, el cordero, la Pascua, todas estas cosas fueron cubiertas y cumplidas por Cristo Jesús. Eso no se va a volver a repetir, porque un solo cordero, un solo salvador, un solo Señor, un solo Dios, y en la eternidad pues ya esto sucedió. Entonces estas cosas no se van a volver a repetir, están allí para que nosotros aprendamos de ellas, para que nosotros las asimilemos y para que nosotros vivamos por ellas y para que nosotros tengamos vida en ellas en todos los tiempos. Algo impresionante que me llama la atención de las cosas que se han cumplido, una es el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Porque la Biblia habla en el libro de Revelación, dice que la sangre de Cristo permanece vigente. Y mire, y una de las cosas que muchos teólogos han obviado es, si la Biblia ha ido perdiendo vigencia y las profecías y algunas cosas han ido perdiendo vigencia, realmente ellos están perdiendo el punto importante de la vida de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo dice que es el sacrificio continuo delante del Dios Todopoderoso
Todavía la sangre de Cristo sigue limpiando los pecados, sigue lavando los pecados, sigue redimiendo a la gente que se convierte. Queriendo esto decir que sigue vigente tal cual como el mismo día que se derramó cada gota de sangre y tenía poder para salvar la humanidad. En este tiempo la sangre preciosa del Cordero sigue teniendo poder para salvar a la gente, para redimir a la gente. Y nosotros seguimos teniendo poder para reprender los demonios y los poderes de las tinieblas a través del poder que nos ha dado la sangre de Cristo. Entonces nosotros vamos comprendiendo y aceptando y entendiendo que hay vigencia en pasajes bíblicos, que hay vigencia en ciertas circunstancias. Ahora, cuando nosotros entendemos esto y nos damos cuenta que hay otra versión, que la gente piensa que el mundo está que se acaba, aunque el mundo tiene un caos tremendo, aunque la pandemia tiene un caos tremendo, y aunque muchas cosas, mucho del ambiente, las condiciones se están dando. ¿Para qué? Para que esto se repita. Y como lo dije el jueves, muchas de estas cosas se van a repetir porque las condiciones se están dando. Y la Biblia habla claramente que hay un último tiempo donde Cristo va a retornar. Dígame a eso. Yo creo fielmente de que Cristo va a retornar. Y yo creo que, déjeme hacerlo y aprenderlo como lo dijo Pablo. Yo creo que en vida voy a ver esto. Aleluya. Yo no puedo asegurarlo al 100%, pero yo creo que en vida voy a ver la venida de Cristo. Pero si en vida vamos a ver la venida de Cristo, y muchos de ustedes no me llevan mucho tiempo, así que algunos de ustedes también la van a ver, otros creo que lo van a ver antes. No. Pero el punto aquí es que nosotros creemos que vamos a ver a la venida del Señor. Pero el apóstol para su tiempo estaba diciendo, hey, estamos en los últimos días. Los últimos días, escúcheme, los últimos días es después de la resurrección hasta su próxima venida. Es decir, siempre estamos en los últimos días. ¿Sabe por qué? Porque para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Es decir, que para Dios han pasado 2 días y unos cuantos segundos. Es decir, que estamos en el último tiempo y sabe, cosas pueden estar pasando en el último tiempo. No solamente eso, sino que las condiciones. Cuando el apóstol Juan escribe, está hablando de Babilonia, está hablando de lenguaje figurado, pero está hablando de un imperio que había, que gobernaba el mundo con rigidez, con maldad, con violencia, y había mucho derramamiento de sangre, había mucha muerte, y salieron los caballos a hacer desastres, y caballo bermejo, y el otro caballo, y el amarillo, y el rojo, y el negro. Y el apóstol empieza a describir lo que estaba viviendo en su tiempo y lo que iba a volver a suceder. Pero hoy en día estamos en un momento donde las condiciones se están repitiendo y es posible que la versión bíblica se repita para nuestra época, y nosotros estamos viendo que las cosas se están poniendo malas y se van a poner peor. Y cuando yo digo eso, hay gente que dice, no, pastor, sea positivo. No se trata de positivismo, se trata de que mientras las cosas se ponen peor, para los hijos del reino se ponen mejor. Aleluya. Entonces, mire, ¿sabes qué? Cuando la luz es más brillante, cuando las tinieblas son más densas, cuando es la oportunidad de ver la gloria de Dios con magnitud, con mayor esplendor, cuando las cosas se ponen peor, cuando las cosas se ponen más difíciles, cuando las cosas se ponen más adversas, es donde el pueblo de Dios que ha creído, que entiende la palabra, que entiende los principios, dice, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo los últimos tiempos, pero tengo la unción del Santo, tengo el poder de Dios, y a través del poder de Dios voy a manifestar al Cristo que vive en mí, y me voy a mostrar como la iglesia que Él quiere que yo sea, la iglesia gloriosa. ¿Cuándo la iglesia se va a convertir en gloriosa? No cuando esté en gloria o que venga la hermana Gloria, no. La iglesia se va a convertir en gloriosa cuando manifieste la gloria de Dios. Y cuando manifieste la gloria de Dios, las tinieblas tendrán que huir. Aleluya, díganme a eso, por favor. Entonces el apóstol está diciendo, estamos en los últimos tiempos. Usted va a escuchar por aquí, por allá, que va a aparecer un tal anticristo. Y necesitamos definir bien qué es el anticristo. Hay varias cosas que necesitamos definir del anticristo y del tiempo final. Tiempo final, hasta que Cristo aparezca, es el tiempo final. Es decir, usted va a ver guerras, rumores de guerra, terremotos, hambres, pestilencia. Y a veces lo va a ver más grave, más intenso, menos grave. Y para el que se muere, Cristo vino.
Y para el que recibió a Cristo, Cristo vino. Pero un día aparecerá el Hijo de Dios y todo ojo le verá. Amén. Pero el punto que tenemos que definir es que no solamente estamos en el tiempo final, sino que la Biblia habla de que había un anticristo. ¿Y qué es lo que la palabra anticristo es? Un usurpador, no sé si lo pronuncié bien, un usurpador, una persona que toma el lugar y empieza a parecerse a Cristo. Pero él no tiene el Espíritu Santo de Dios, él no tiene el Espíritu de Cristo. Y la Biblia dice que iban a aparecer muchos anticristos, es decir, que se iban a levantar en contra de todo lo que es Cristo. Diga conmigo, en contra de lo que es Cristo. Mire, porque aquí viene el punto de la iglesia. ¿Dónde aparece la iglesia? Porque la iglesia aparece en el punto donde ¿qué es la palabra Cristo? Porque para mucha gente la palabra Cristo creen que es el nombre de nuestro Señor. Pues ese no es en griego la palabra Cristo significa ungido. Diga conmigo, ungido. Diga, ungido. Ungido era una persona que agarraban y la bañaban de aceite. A veces nosotros ungimos con aceite con el dedito así. Y algunos más ortodoxitos le hacen hasta la crucecita. Mire, eso pudiera interpretarse, ¿no? Pero cuando se ungía en la Biblia, agarraban una garrafa de aceite y se la bañaban a la persona que estaban ungiendo. Y cuando se usaba la unción para animales, que es decir, las ovejas se ungían, y se agarraba suficiente aceite y aceite con perfumes especiales, y se frotaba la oveja que le penetrara en la piel, el aceite se penetrara en la piel. Y cuando el aceite penetraba en la piel, los mosquitos venían o los insectos venían y trataban de picar a la oveja o de morder o de picar, le decimos nosotros, pero ellos no tienen pico, pero trataban de atacar a la oveja, las garrapatas, las pulgas, los piojos, no sé. Pero con ese aceite era un repelente, diga conmigo, un repelente. Entonces, cuando se hablaba de Cristo, se hablaba de que iba a tener la unción, de que iba a tener del Espíritu de Dios, de que iba a tener una cobertura de tal manera que el Espíritu de Dios iba a reposar sobre él, y que los mosquitos que representan a los demonios y las fieras salvajes que representan al enemigo no podrían atraparlo. Y una de estas partes se cumple cuando dice que Jesús declaró unas palabras y dice que trataron de llevarlo a la orilla de un lugar para tirarlo por el despeñadero, y Jesús pasó en medio de ellos y no pudieron matarlo porque no había llegado su hora. Es decir, que cuando nosotros vemos muchas cosas que Jesucristo hizo, era porque, y que cosas que Jesús logró, era porque estaba ungido, porque tenía el Espíritu Santo sobre él, y el Espíritu Santo representado por el aceite, por eso se llama el ungido. Entonces, un Cristo es un ungido. Un anticristo es uno que se levanta en contra de la unción. Es uno que se levanta en contra de la gente que está llena del Espíritu Santo. Es uno que empieza a hablar y a perseguir a todo lo que tiene que ver con Cristo. Yo me acuerdo que cuando nosotros empezamos este ministerio nuevo, en donde yo estaba, me dijeron: no puedes hablar más en lenguas. No puedes montarle la mano a la gente para sacarle los demonios. No puedes montarle la mano a la gente para que reciban el Espíritu Santo. No puedes. Yo digo, esto me suena así como que un poco, para mí en el momento era incómodo, pero yo trabajando, entendiendo un poco más la palabra, digo, esto es anticristo, esto es anti. Cuando te dicen a ti o tratan de decirte algo en contra del mover del Espíritu Santo, ya es anticristo. Ya eso es anticristo, porque es en contra de la unción, en contra de lo que representa el Espíritu Santo. Es decir, que el anticristo es un movimiento en contra del mover del Espíritu Santo. Lo anticristo no solamente, la Biblia habla y nos da cierta luz de que va a aparecer un personaje, que va a aparecer un hombre que debería tener ciertas características, y que el mal se va a asociar con él en forma extraordinaria. El mal va a tratar de usarlo en gran manera. La Biblia nos da luz de que va a aparecer un personaje.
Y ese personaje se va a literalmente llamar el anticristo. Pero la Biblia nos enseña que el anticristo es un espíritu. La Biblia nos enseña que el anticristo es una conducta que está levantada en contra de todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo y la unción. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 8, dice cómo Dios ungió, cómo Dios bañó de aceite a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo usted va a combatir el espíritu del anticristo? Llenándose del Espíritu Santo. ¿Cómo la iglesia va a prevalecer en estos tiempos, donde el final y el anticristo se quieren manifestar? Llenos del Espíritu Santo. Y dice que todavía no puede manifestar todo su poder. ¿Por qué? Porque alguien se lo impide. Mi apreciación del que se lo impide es el Espíritu de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios está presente, todo poder anticristo tiene que caer. Entonces, mientras más tinieblas haya, usted va a resplandecer como una lumbrera. Mientras más tinieblas, mientras las cosas se pongan más difíciles, usted se puede levantar y decir: yo tengo el Espíritu Santo, yo tengo la unción, Dios está conmigo y voy a ver su gloria. Aleluya. Esa es la iglesia que somos llamados a hacer. Hay mucha gente hoy en día que nos ve y que nos oye y que escucha todo lo que está pasando. Hay gente que tiene miedo. Hay gente que pasó de miedo a terror. Hay gente que no está saliendo a la calle. Hay gente que está escondida en su miedo de que no se le pegue el virus. Esta semana me llamó un amigo mío y me dijo: chamo, creo que tengo el virus. Y yo le dije: ¿y por qué tú crees que tienes el virus? Me dijo: bueno, porque perdí el sabor el paladar, se me fue todo y no huelo nada me huele. Yo dije: lo tienes, le dije. ¿Y qué otros síntomas has tenido? Ningún otro síntoma. Solamente no me sabe nada, y 2 semanas después se le quitó y me contó toda la historia. Esto no es una gran cosa. A otras personas que tenían ciertas condiciones se les ha hecho muy grave y muy difícil. Y personas de mucha edad y quizás algunas condiciones hacen. Pero escúcheme, hay personas con mucha o con muy poca edad que han superado esto. Una de las cosas que necesitamos nosotros es perderle el miedo a esto. No es faltarle el respeto, no es no cubrirnos, no es no protegernos y no guardar distancia. Porque yo no quiero que se me pegue, ni usted tampoco. Pero el punto aquí es que yo necesito caminar en ciertas reglas, en ciertas condiciones, pero sin temor, porque el temor crea una condición en nosotros para que la unción no prospere. Y si la unción no prospera por causa del temor, entonces el anticristo está ganando territorio en nosotros. No sé si me estoy explicando. Porque a nosotros no se nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Nosotros tenemos el espíritu de Cristo, no del anticristo. Dígame a eso. Entonces, todo lo que se levanta en contra de la unción de Dios, todo lo que se levanta en contra del mover del Espíritu Santo, es un espíritu de anticristo. Y el enemigo ha soltado una idea. Y dice: mira, ¿sabes qué? El anticristo no puede hacer nada mientras usted y yo estemos aquí y estemos llenos de la unción del Cristo vivo. El anticristo no puede hacer nada mientras usted esté plantado. El enemigo no puede hacer nada en contra suya porque usted tiene la unción. Usted está ungido hasta los poros. Los poros suyos están llenos del poder de Dios. Si el virus le toca, debería morirse el virus. Esa es la fe con la que tenemos que andar. Esa es la fe con la que tenemos que vivir. Y el que no vive, pues, anyway, si el virus te tocó y era tu tiempo, te fuiste a morar con el Señor. Hace 2-3 días, mi suegro se fue a morar con el Señor. Duele, es triste, es difícil. Este año yo le decía a mi esposa jugando: este año he mandado más gente para el cielo que los otros muchos años que tengo en el evangelio. He mandado tanta gente, amigos, hermanos, suegros. Espero no mandar más, la verdad. Pero ¿usted sabe qué? Se fueron a morar con el Señor. Nosotros los cristianos, los ungidos, tenemos una bendición tan grande que nos duele la ausencia de un ser querido,
Pero nosotros tenemos la garantía, Dios mío, de que esa persona nunca más verá una enfermedad, nunca más pasará por una circunstancia difícil, nunca más y estará por siempre, por siempre, por siempre morando con el Señor. Eso es para celebrarlo. Aunque no, tenemos que bailar llorando, ¿no? Porque los sentimientos sentimos que la persona se fue, pero yo tengo que, aleluya, gozarme, bailar, alegrarme, celebrar. Las partidas de los hijos de Dios deberían ser fiestas. Le dije a mi esposa, cuando yo me vaya te vistes de rojo y te montas un party. Así estés llorando porque no me vas a ver más, aunque yo me pienso ir con Cristo. Así que anulado todo eso, ¿ah? Al punto que voy es, la gente que se va con Cristo, hermanos, se fue con Cristo. Nosotros no le tenemos miedo a la muerte por causa de esto. Mucho menos le vamos a tener miedo a un virus. Tenemos que levantarnos y decir, ¿sabes qué? Sí, va a aparecer un hombre de pecado. Sí, las cosas posiblemente se pongan peor. Sí, las cosas van a estar cambiando. Sí, las cosas van a estar difíciles. Sí, pero sobre mí resplandecerá la luz porque yo he creído en el Todopoderoso. Yo he creído en el Señor Todopoderoso. El verso 20 de ese mismo pasaje dice, ustedes tienen la unción del Santo. ¿Sabe qué quiere decir que tú tienes la unción? Diga, yo tengo la unción. Que usted es un Cristo. Usted no es Jesucristo. Ay, cuidado. No, usted no es Jesucristo, pero usted es un Cristo. Usted es un ungido. Una ungida. Usted está lleno de aceite. El día que usted dijo, Jesús, te recibo como mi Salvador, el Espíritu de Dios vino a morar en tu corazón y eso te hace a ti un cristiano. ¿Qué es un cristiano? ¿Sabe que yo aprendí hace mucho tiempo que un cristiano es una persona que sigue a Cristo? Eso es una aplicación barata de la verdad. Un cristiano no es una persona que sigue a Cristo. Un cristiano es una persona, es un ungido como Cristo. Por eso Jesús dijo, ¿sabes qué? El que cree en mí, las cosas que yo hago, él también las hará y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Diga gloria a Dios por eso. Diga, cosas mayores puedo hacer. Al punto aquí es, lo tercero, tenemos que movernos en fe. Porque mucha de la teología común y, digamos, histórica, letrada y ausente de muchas verdades bíblicas quiere poner fin a ciertos principios bíblicos, quiere poner fin que el Apocalipsis se cumplió, que Revelación se cumplió, que eso era para otro tiempo, pasando por alto de que los tiempos se repiten y que los espíritus no pasan de tiempo. Que en el mundo del espíritu no hay tiempo y si las condiciones se dan, el espíritu vuelve a aparecer y vuelve a hacer lo mismo. Pero así como el enemigo ha podido, escúcheme esto, así como el enemigo ha podido transmitir sus enseñanzas y sus eventos anticristo por muchos años, también Dios tiene preparado en estos últimos tiempos una iglesia que pueda entenderlo y saber que el Espíritu Santo visitó la iglesia primitiva, pero también va a visitar Revival, pero también va a visitar otras iglesias y también se puede mover en este tiempo y las tinieblas tendrán que huir. Tenemos eventos espirituales, sí, posiblemente cosas de revelación se cumplieron y cosas pasaron, pero también tenemos que saber que hay un movimiento del mal, un eje del mal que se está moviendo a niveles de países. Y están haciendo actividades para activar espíritus del mal contra la iglesia y contra la libertad y contra una serie de bendiciones que tenemos. Hay un eje del mal que se está moviendo, pero también Dios está preparando un ejército diciendo, ¿sabe? Si el anticristo se levanta con todo su ejército, yo les he dado poder para romper todo poder del anticristo y levantarse como la iglesia cristiana que somos y decir, no le tenemos miedo al virus, no le tenemos miedo a las circunstancias y si me matas o me muero, me voy con él. ¿Usted sabe por qué Satanás dejó de matar cristianos en otros tiempos? Porque los hacía mártires. Y si tú quieres que una gente se active y se enoje y se embravezca y saque valor. Yo no sé si usted ha visto las películas de Hollywood, que muchas son muy malas, pero no sé si usted ha visto que hay un tipo, déjeme le hago un paréntesis aquí, una historia de una película cualquiera.
es un tipo normal, está casado con una esposa bien bonita, tiene sus hijos, pero él tiene el cierto conocimiento de la vida. Vienen los malos, le matan a la esposa. Yo no sé por qué siempre le matan a la esposa, ¿verdad? Pero le matan a la esposa, el tipo se llena de ira, entrena duro y va y los mata a todos. Eso más o menos es lo que es la película, y se hace un héroe. Así se hizo Corazón Valiente. Vinieron, le mataron a la mujer y a la familia, y el tipo se volvió un guerrero y fue y se vengó y hizo. ¿Sabe? Hay cosas, hay detonadores que hacen que las cosas exploten. Por ejemplo, una bomba, una granada tiene un detonador. Tú le sacas la seguridad y sueltas la perilla y la cosa activa un detonador y ese detonador explota. Y a veces la iglesia necesita un detonador de la llenura del Espíritu Santo. Cuando empezaron a perseguirlos y cuando la cosa se puso difícil, eso detonó algo en los discípulos. Eso detonó que cuando Cristo muere y resucita, los discípulos se encierran en un lugar que llamaron el aposento alto. Y ellos estaban asustados, ellos estaban atemorizados. Ellos decían, ¿sabes qué? En cualquier momento nos vienen a buscar para matarnos y crucificarnos como a Él. Pero en ese momento de dificultad, de tinieblas, de oscuridad, el Espíritu Santo los visitó y dijo, ¿sabes qué? Yo no los preparé para que estén fusilánimes y asustados. Los preparé para que sean llenos del poder de Dios y vayan y transformen el mundo. Y vayan que en los momentos difíciles y de pandemia la iglesia se levante como una iglesia victoriosa y muestre el poder de Dios. ¿Qué tantos errores tenemos nosotros como iglesia? ¿Sabe? Vemos tantas cosas que están pasando y cuando no entendemos básicamente el principio, no conocemos básicamente la verdad, podemos caer fácilmente en errores comunes y pensar que la iglesia depende de algunas cosas o de algunos hombres. La iglesia no depende de ningún hombre y no depende de ninguna circunstancia. La iglesia depende especialmente del Espíritu Santo. En aquel día en el aposento alto, el Espíritu de Dios vino sobre ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y Pedro, el que lo había negado, escúcheme. Pedro, el que lo había negado, el que había dicho malas palabras y maldiciones para decir que él no conocía el ungido, ese día en Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre él. Y aquel hombre que lo había negado se levantó lleno de valor y lleno de poder y le habló a las personas y les habló en otras lenguas las maravillas de Dios y habló acerca del poder de Dios.